Jueves 12 de agosto de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE reporta perfil de electores que participarán en consulta popular de revocatoria. Presidente del Jurado Electoral Especial de Lima juramentó el cargo en el marco de elecciones del 10 de octubre. En la entrevista de hoy tendremos al presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas Electorales. Amigos, vamos con el desarrollo de la información. El Jurado Nacional de Elecciones reporta que más de la cuarta parte de electores para la revocatoria de octubre son jóvenes menores de 30 años. Asimismo, más de la mitad del total de votantes habilitados son mujeres. Para la consulta popular de revocatoria de autoridades municipales, el 26% de la población llamada a sufragar la conforman jóvenes menores de 30 años. El reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE precisa que son 6.899 jóvenes en las 13 circunscripciones comprendidas en el proceso, constituyendo así más de la cuarta parte del total de electores de los comicios, que ascienden a 26.000. Del total de los distritos, 5 concentran la mayor cantidad de electores jóvenes. Ellos son Guayucachi con 2.447, Cotabambas con 840, San Buenaventura con 728, Chavín con 552 y Sama con 407. Por otro lado, el presente reporte también revela que más de la mitad del total de votantes de este proceso son mujeres. Así se cuenta con un 50% de electoras, mientras que el 49% son hombres. De manera similar que en el caso de los jóvenes, los distritos con mayor cantidad de votantes femeninas son los de Guayucachi con 4.166 y Cotabambas con 1.654. De esta manera, el JNE pone a disposición información detallada sobre la consulta popular que definirá la permanencia o no en el cargo de 55 autoridades municipales de nivel distrital. Amigos, y justamente para ampliar un poco más sobre la información que acabamos de ver, la Central de Operaciones del Proceso Electoral y otras informaciones que maneja esta importante área del Jurado Nacional de Elecciones con miras a la consulta popular de revocatoria del 10 de octubre, estamos en vivo con nuestra compañera Kerstin Mina. Kerstin, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días. Muy buenos días. Nos hemos trasladado hasta la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE para conocer todos los datos generales del distrito de Chipao que este 10 de octubre acude a las urnas. Vamos a hablar con Tatiana Segarra, ella es analista de procesos electorales de esta área. Muy buenos días, Tatiana. Cuéntanos, por favor, los detalles en el gráfico que ustedes tienen aquí presente. Muy buenos días. Efectivamente, la Central de Operaciones del Proceso Electoral ha trabajado en esta oportunidad en la elaboración de un reporte respecto de los datos generales de las elecciones municipales complementarias en Chipao. Como sabemos, Chipao se ubica en la provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Las elecciones se van a llevar a cabo este domingo 10 de octubre, donde se va a elegir a un alcalde y 5 regidores distritales. Casualmente, el día de hoy se está instalando también el Jurado Electoral Especial de Lima, quien va a impartir justicia en primera instancia respecto de estas elecciones municipales complementarias, pero también respecto de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales. Ahora es la tercera vez que el distrito de Chipao acude a las urnas. Podemos ver en la siguiente diapositiva algunas de las razones que ocurrió en el pasado. Sí, así es. Precisamente nosotros hemos elaborado un análisis respecto de los antecedentes para que en esta oportunidad se lleve a cabo las elecciones municipales complementarias en Chipao. Como podemos observar, en las elecciones regionales y municipales del año 2018, las cuales se llevaron a cabo el 7 de octubre de ese año, se declaró la nulidad de las elecciones en 12 distritos. Dentro de esos 12 distritos tenemos a Chipao. La causal de nulidad que se invocó en aquel entonces fue de que los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superaron los 2/3 del número de votos emitidos.
Como consecuencia de ello, se convocó a elecciones municipales complementarias para el día 7 de julio del año 2019, donde también se declaró la nulidad de las elecciones en Chipao. La causal que se invocó para esta nulidad fue la inasistencia de más del 50% de los electores. Posteriormente a ello, nuevamente se convoca a elecciones municipales complementarias para el día 29 de marzo del año 2020. Sin embargo, el 15 de marzo de ese mismo año, se publica el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, mediante la cual se declara el estado de emergencia por motivo del brote de la COVID-19, ¿no? En donde se dispuso el distanciamiento social obligatorio y es en ese sentido que se suspende estas elecciones. Sin embargo, el 23 de abril de este año se emite el Decreto Supremo 082-2021-PCM, mediante la cual se indica de que las elecciones municipales complementarias se llevarían a cabo este domingo 10 de octubre. Muy bien. ¿Tenemos la cantidad de electores que están llamados a acudir a las urnas para elegir a sus autoridades? Sí, así es. Tenemos que son 1.914 electores hábiles para poder sufragar en este distrito ayacuchano de Chipao. ¿Ellos a cuántas autoridades van a elegir? ¿Puedes mostrarnos? Sí, van a elegir, como lo había indicado, a un alcalde y 5 regidores. Casualmente aquí tenemos la lista de candidatos que ya se encuentra inscrita, ¿no? Y que corresponde a la organización política Desarrollo Integral Ayacucho. Aquí podemos ver a los candidatos que ya se encuentran en contienda electoral. Como parte del trabajo que realiza la Central de Operaciones del Proceso Electoral y también prevenir posibles conflictos electorales, aquí en este distrito de Chipao, ¿existe alguno? Sí, casualmente en las elecciones regionales y municipales del año 2018 se suscitó un conflicto, ¿no?, con hechos de violencia por destrucción del material electoral. Sin embargo, esperamos de que en estas elecciones, marche todo tranquilo, ¿no?, que los pobladores acudan a las urnas a ejercer su derecho al sufragio de manera pacífica, ¿no?, como corresponde. Muy bien, muchísimas gracias por las declaraciones. Así, está el panorama en Chipao, tenemos los datos brindados por la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Esta es la información, regresamos contigo a estudios. Excelente, Kerstin, muchísimas gracias por esta valiosa información. Nosotros ahora les contamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales desmintió información de las redes sociales que afirmaban que la entidad había auspiciado un programa del periodista Marcos Cifuentes. La entidad comunica que se trata de una noticia falsa y que puede ser corroborada en la web del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Los ataques a los organismos electorales no terminan. Esta vez, la OMPE fue acusada por una cibernauta en Twitter de auspiciar el conocido programa La Encerrona durante las elecciones generales. La ciudadana Marita Molina afirmó que el organismo entregó dinero al periodista Marcos Cifuentes, gasto que exigió se justifique. Ante esta denuncia, la OMPE aclaró que se trata de una noticia falsa, sostenida por un programa de Willax TV, la misma que ha generado confusión en redes sociales. El organismo además instó a corroborar esta información ingresando al buscador de contratos de OCE Perú. Finalmente, la OMPE recalca que las elecciones generales de este año fueron creíbles e íntegras, de conformidad con los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales que rigen los procesos democráticos, tal como se detalla en el informe final de la misión de expertos electorales de la Unión Europea. Amigos, por otro lado, les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones capacitó a fiscalizadores que cumplirán tales funciones el próximo 10 de octubre en la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales y en las elecciones municipales de Chipao. El taller, organizado por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, fue dictado vía Zoom por especialistas del organismo electoral. Se abordaron temas referidos a la propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y encuestas, así como delitos electorales, entre otros aspectos importantes. En la sesión participaron 14 fiscalizadores, 13 de los cuales actuarán en el proceso de revocatoria y 1 en las elecciones de Chipao.
segunda entrevista vamos a conversar ahora con Mario Riorda. Él es politólogo y comunicador político. También es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Señor Riorda, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JNI Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer. Muchas gracias por acompañarnos, señor Riorda. En el marco de las campañas electorales a nivel de Latinoamérica, ¿cómo observa el perfil del elector peruano? Bueno, particularmente en términos comparativos, el elector peruano no es muy distinto a lo que se vivencia en otros países. Quizás la gran diferencia es la oferta política a la cual de alguna manera es sometido el elector peruano en términos de sus posibilidades de opción, ¿no? Creo que la primera vuelta de la última elección presidencial ha sido más que evidente, es poco habitual, ¿no? No tan solo que aparezcan una cantidad enorme de candidaturas, sino también la posibilidad de que ninguna candidatura se convierta, por lo menos, en una primera minoría muy visible, muy destacada respecto del resto, ¿no? E incluso, quizás como un hecho novedoso que ha tenido esta elección en Perú, es que dispersó muchísimo más las opciones entre la izquierda y la derecha, a diferencia de la elección presidencial anterior, en donde en el centro había una especie de agrupación de mayor cantidad de candidaturas prácticamente superpuestas. ¿Razones o emociones, señor Riorda? ¿Cuál tiene más peso en los procesos electorales de Perú? Mire, en este sentido es muy claro, no tan solo en Perú, sino a nivel internacional, que los estudios de distinto índole demuestran que ambas cosas son importantes, tanto lo emotivo como lo racional, para opinar o para informarse. Lo que sucede en todo caso es que si hubiese una especie de colisión o tensión entre racionalidad y emotividad, la emotividad prima. De hecho, cuando aparecen altos niveles de polarización o altos niveles de confrontación, gran parte de la, yo diría, postura pública que asume la ciudadanía es una especie de polarización afectiva. Esta palabra o esta combinación de palabras que suena tan extraña habla de que la idea de lo afectivo está representada básicamente en emociones, ¿no? De hecho, incluso el planteo o el pensamiento ideológico no está lejano de posturas ideológicas para ser expresado. En algún momento autores norteamericanos le llamaban sentimiento ideológico porque no era del todo racional, sino que había coherencia desde una dimensión emotiva, e incluso Giovanni Sartori, mucho más contemporáneo, hablaba de imágenes ideológicas, es decir, posturas más o menos difusas, pero que tenían en más o menos algún nivel de correlato, algún nivel de cercanía con posturas ideológicas. Bien, respecto al reciente artículo que usted escribió sobre la muerte de las campañas electorales, usted asegura que estas ya han fallecido. ¿En qué basa esta afirmación? Bueno, esta idea es una provocación, evidentemente. Las campañas siguen y seguirán mientras haya democracia, ¿sí? De alguna manera, esta provocación tenía que ver con separarnos de un modo tradicional de las campañas electorales. Pensemos en un único elemento que explicaba las viejas campañas electorales, la plataforma electoral. Hoy, independientemente de la exigencia legal, y particularmente, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones plantea esa exigencia de tener una plataforma, la plataforma es una pieza de arqueología, ¿no? Las posturas están centradas en torno a la personalización de quienes lideran las candidaturas, por un lado, a valores, y por lo tanto casi siempre son una especie de plebiscitos emocionales de qué tan bien o qué tan mal me caen las otras personas. Lo otro es que no hay debate en términos de un intercambio racional que plantee una agenda política o de futuras políticas públicas por venir. Lo que hay básicamente es hostigamiento, lo que hay es agresión. Hay una palabrita muy interesante que se utiliza académicamente, ¿sí? Sea en la antropología, sea en la literatura, sea en la psicología, que es la otredad. El otro, la otra, ¿sí? Es de alguna manera con quien yo planteo un debate sobre, por ejemplo, en este caso en Perú, mi modelo de país. La otredad era significativo. Cuando uno iba a un debate iba a explicar por qué había que votarme a mí y por qué no había que votar a mi contrincante. Esta otredad literalmente ha desaparecido, o en todo caso solo existe en tanto y en cuanto sea algo o alguien, hablando de la otredad, para humillar, alguien a quien descalificar, alguien a quien quitarle
toda pretensión de legitimidad, si es que vale la expresión, ¿sí? Entonces, la otredad, insisto, como una posible intercambio racional que en parte posibilite, yo diría, explicar mi postura y por qué mi postura supuestamente sería mejor que la anterior, no existe. La otredad está ahí solo para ser descalificada. Las campañas dejaron de ser el acto ritual y legitimador de la democracia. Eso es lo que indica usted y precisamente vamos a analizar un poco lo que ha ocurrido en el reciente proceso electoral. ¿Cómo es que ha observado el desarrollo de esta segunda vuelta presidencial en el país? Bueno, creo que Perú es el mejor ejemplo mundial que hoy pudiera tener para darle vida a esta peligrosísima afirmación respecto de que las campañas han perdido su rol legitimador, ¿sí? Pensemos que no tan solo en Perú se ha legitimado un nuevo presidente, sino que ni siquiera se legitimó el resultado electoral por parte de por lo menos la mitad de la población, ¿sí? Antes, de alguna manera, luego de las campañas había un tiempo prudencial en donde la presidencia victoriosa tenía tiempo de plasmar con la legitimidad de los votos un modelo. Aquí no solamente eso no sucedió, independientemente de los errores o no que pudiera tener quien asuma, del planteo ideológico que puede gustar o no de quien asuma, sino básicamente de una postura de negación intrínseca previa, muy potente, incluso totalmente antidemocrática, donde se negaba la asunción, donde se quitaba la legitimidad, no tan solo por la cuestión de los votos, sino por la potencialidad de quien asuma no me gustase sus propias políticas, ¿sí? Y no fue un actor, dos actores, ni una postura outsider, ni una postura alternativa. Fue la postura de quien no se sintió representado por el resultado, que además fue avalado por una institucionalidad local e internacional respecto a que esta elección potencialmente no ha tenido ningún atisbo de fraude. Señor Riorda, pero esto de mencionar la palabra fraude con tanta facilidad es algo que se ha visto en diferentes países de la región, como en Brasil, pero también lo hemos visto en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora se puede mencionar esta palabra con tanta facilidad, como lo había mencionado previamente? Bueno, yo tengo una afirmación respecto de esto. El fraude es el fraude, ¿sí? Si hubo un fraude, es el uso de la palabra fraude. Y es algo, una postura típica que en general vienen expresando distintos actores. Por supuesto que hubo una característica que no se puede dejar de plantear, es que los actores principales que evidencian la palabra fraude son actores, yo diría, de un núcleo conservador de distintos países. Pensemos que quienes usaron fraude en los últimos tiempos fue Donald Trump en Norteamérica, fue Jair Bolsonaro en Brasil, fue Mauricio Macri en Argentina, fue parte de quienes han sido derrotados en Bolivia y actualmente un sector asociado no tan solo al fujimorismo, fue el fujimorismo y más en el caso peruano. Por lo tanto, es una postura, ¿no?, yo diría, de esta polarización afectiva que tiene una particularidad sumamente interesante, ¿sí? Estas posturas públicas no requieren de verdad. Solo con lo verosímil alcanza. Y por eso cuando digo que el verdadero fraude es el uso de la palabra fraude, es porque no importa la verdad. Fíjense algo interesante que también lo ha vivido Perú. Se estima que aproximadamente en el marco de una campaña electoral, no tengo datos para afirmar esto en el caso peruano, cerca de 2/3 partes, es muchísimo, ¿sí? Es claramente una mayoría de los electores se sienten confundidos y se ven sometidos a la generación de fake news, es decir, a una mentira política deliberada. Sin embargo, esto es curioso, si esa fake news, aún en mi creencia de que es falso, contribuye a darle vida, a sedimentar, contribuye a hacer, yo diría, de alguna manera, a quitarle disonancia entre mi punto de vista y lo que quiero defender, si contribuye a ratificar mi creencia, mi postura ideológica previa, igual la comparto. ¿Sí? Esto es lo peligroso. Entonces, ¿qué hay ahí? Nuevamente, polarizaciones afectivas. No hay una racionalidad dominante. Hay una emotividad en tanto y en cuanto satisfaga mi punto de vista, pero no necesariamente cercano a la verdad. Bien, respecto a la labor, a la acción de los organismos del sistema electoral peruano, ¿cómo ha desarrollado o cómo ha visto usted el desarrollo de esta labor? Bueno, yo diría lo que han dicho prácticamente no, perdón, me voy a rectificar, la totalidad de todas las instituciones o la institucionalidad internacional
que ha visto, que ha resaltado, que ha considerado que la labor realmente fue muy buena. Si hubo elementos corregibles, por supuesto que los hubo. Los hubo probablemente en el Jurado Nacional de Elecciones, los hubo en la OMPE, los hubo en las distintas instituciones encargadas del proceso electoral, pero creo que en un contexto pandémico, en la dificultad peruana, creo que han aprobado holgadamente su tarea en la gestión electoral del proceso electoral, y me parece que en general quienes no tuvieron la altura de la circunstancia, la altura de la susceptibilidad que el propio Perú en su debilidad institucional crujiente desde hace buena cantidad de fechas a hoy está teniendo, han sido gran parte de los actores políticos. Sin lugar a dudas, la institucionalidad se ha visto completamente dañada en nuestro país. En ese sentido, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como peruanos para recuperarla, para fortalecer nuestra democracia? Bueno, en primer lugar, yo no diría todos los peruanos, ¿sí? Pero sí gran parte de los peruanos, lo primero que tienen que asumir es si son personas democráticas o no, porque gran parte de las conductas literalmente fue no tan solo negar o actuar en contra de la institucionalidad, sino literalmente en contra de la democracia. Así de simple. Cuando, por ejemplo, alguien dice no hay que dejarlo asumir porque puede ser un peligro, no hay ningún tipo de atisbo democrático en esa afirmación. Entonces, me parece que en primer lugar es reconocer si quieren o no quieren un país democrático, lo cual es peligroso que no lo quieren o desean, y en segundo lugar, tender puentes, ¿sí? Creo que al Perú le hace falta diálogo, le hace falta institucionalizar opciones o instancias del diálogo, y quizás no haya que pensar en acuerdos que incluyan a todo el país ya en el marco de un corto plazo, sino por lo menos ciertos acuerdos para que la institucionalidad de Perú en parte se recupere, para que la legitimidad del sistema democrático se recupere y para que Perú vuelva a ser un país normal, políticamente hablando. Hoy Perú está sumido en una anormalidad que choquea, que sorprende a ustedes, pero también a nosotros como analistas internacionales. Vamos a volver al tema de las noticias falsas, la desinformación, la posverdad, y es necesario indicar que muchas personas comparten a través de las redes sociales ataques sobre o en contra de las autoridades electorales. En ese sentido, se ha instalado el Comité de Fact-Checking desde el Jurado Nacional de Elecciones y también desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, una iniciativa para contrarrestar estas noticias falsas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la verdad es que tiene todo de bueno, ¿sí? Lamentablemente su eficacia es relativa, incluso se ha probado a nivel internacional que personas expuestas experimentalmente, hace poquito se terminó un estudio en India, que personas expuestas experimentalmente a este tipo de acciones que tienen que ver con el chequeo, modifican muy poco su punto de vista previo, por algo que hace un rato sostenía y decía, y es que aquí hay en juego emotividades antes que racionalidades. Sin embargo, la tarea fue impecable, fue resaltada como virtuosa, y la verdad es que es uno de los tantos modos de mecanismo, yo diría, de pelea o de batalla frente a la fake news. Perfecto. Respecto a las elecciones en el contexto de pandemia, ¿cómo ha observado usted la realización de las mismas en Perú? Bueno, la verdad es que es sumamente interesante que se haya podido hacer, incluso con, yo diría, cambios de protocolos o dinámicas que han sido muy sui generis, muy específicas de la realidad peruana, que desde mi punto de vista han sido muy interesantes, ¿no? Pensemos que en las elecciones chilenas se dividió la votación en 2 días, y eso no hizo falta en el caso peruano porque se extendió la jornada, porque se posibilitó la votación vía la terminación del documento nacional de identidad, porque se establecieron protocolos realmente interesantes, porque se ampliaron en muy buena cantidad la proporción de centros de votación, digo, porque hubo un cuidado, porque se atendió y se permitió un kit de cuidados sanitarios a los propios miembros de mesa. Me parece que se actuó correctamente y que hubo una logística, yo diría, muy particular en esta situación pandémica que hace que esta elección peruana haya sido, como en gran parte lo sigue siendo, destacada a nivel nacional e internacional como
un muy buen proceso desde el punto de vista de la organización y quizás, lo vuelvo a reiterar, muy mal proceso desde el punto de vista de la actuación de gran parte de las autoridades políticas partidarias del país. Perfecto. Ahora, si nos enfocamos un poco en el tema de la impartición de justicia electoral, desde el Jurado Nacional de Elecciones se ha tratado de darle transparencia a esta labor que cumple el máximo ente electoral en Perú. ¿Cómo ha observado usted la publicación de las audiencias públicas de manera virtual? No tan solo hablo del jurado, sino hablo del jurado y la OMPE. Creo que ambas instituciones han avanzado fuertemente en un proceso que no busca la audiencia pública ni la espectacularidad, sino que básicamente lo que busca es la transparencia, ¿no? Esta idea donde los veedores son parte de los procesos, donde la ciudadanía puede ser espectadora a tiempo real de las decisiones, me parece que es un avance sumamente interesante. Lamentablemente, insisto, puesto en jaque por un interés que no tenía que ver con la verdad, sino con motivaciones políticas partidarias, ¿no? Ahora, tampoco es un problema solo de quien perdió. Recordemos que antes, o yo diría en el mientras tanto, entre la primera y la segunda vuelta, también en su momento quien resultó ganador fue un tanto amenazante con los distintos actores, incluso con el propio Jurado Nacional de Elecciones, respecto a la posibilidad de evaluar fraude. Por lo tanto, pareciera ser que el fraude fue una especie de commodity, ¿sí?, nacional, para quien tenía chances de perder, independientemente de la veracidad o no que tuviese. Así es. Listo. Señor Riordan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Por favor, agradecido. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Amigos, seguimos con más información en el ámbito electoral. La OMPE precisó que el plazo de entrega de la información financiera de campaña que permitirá conocer los registros en la segunda etapa sobre los aportes, ingresos y gastos de la campaña electoral vencerá el próximo miércoles 1 de septiembre. La OMPE informó que la información financiera de campaña puede entregarse de manera presencial en las sedes de la entidad o de manera virtual. En todos los casos se podrá conocer la procedencia u origen, así como los detalles de la aportación. Asimismo precisó que las aportaciones que se realicen a un candidato o candidata no deben exceder de los 50 UIT por aportantes, según lo dispuesto en el artículo 30A de la Ley de Organizaciones Políticas. En caso de que el aportante supere el 25% de una UIT, este debe hacerse a través de una entidad financiera. Cabe resaltar que, de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, si en el plazo establecido por la OMPE no se presentan los informes sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante la campaña, se constituye una infracción muy grave, sancionable con una multa no menor de 31 ni menor de 100 UITs y la pérdida del financiamiento público directo. Amigos, hoy en sesión solemne juramentó el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima, que tendrá a su cargo la consulta popular de revocatoria de autoridades y también los comicios complementarios de Chipao. Veamos el informe. Mediante la resolución de la Ley Orgánica de Elecciones y un acto público, se dio juramentación al juez superior Víctor Andrés Lazarte Fernández, otorgándole la presidencia del Jurado Electoral Especial de Lima. Señor doctor don Víctor Andrés Lazarte Fernández, ¿jura usted por Dios y los santos evangelios que están frente a usted desempeñar fiel y lealmente el cargo de presidente del Jurado Electoral Especial que por elección de sus padres le ha sido conferido? Sí, juro. El juez designado es representante del Poder Judicial y elegido por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima, siendo elegido con el fin de impartir justicia electoral en primera instancia en los procesos de consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021 y elecciones municipales complementarias en el distrito de Chipao. El acto protocolar fue presidida por el titular del máximo organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas. Esta ceremonia pudo ser seguida por la ciudadanía a través de las plataformas digitales de la institución y por el canal del JNE-TV, garantizándole así el principio de transparencia de la institución.
Y según la normativa vigente, el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones reabrirá un mes después del cierre del proceso electoral, es decir, el 10 de septiembre. El martes 10 de agosto de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones declaró de manera oficial la conclusión del proceso de elecciones generales 2021. La Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 4, señala que el registro de organizaciones políticas está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a ley. Es de carácter público y está abierto permanentemente, excepto en el plazo que corre entre el cierre de las inscripciones de candidatos y un mes después de cualquier proceso electoral. Es decir, durante un determinado momento del proceso electoral, el registro de organizaciones políticas ha permanecido cerrado y reabrirá un mes después de concluido el proceso electoral, en este caso el 10 de septiembre. Como se conoce, en el registro de organizaciones políticas consta el nombre del partido político, la fecha de su inscripción, los nombres de los fundadores, de sus dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros, la síntesis del estatuto y el símbolo. Vamos a cambiar el ángulo de la información. En el marco de nuestro bicentenario, el Jurado Nacional de Elecciones visitó el Museo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en el Parque El Reducto número 2 en Miraflores, un símbolo de nuestra historia que nos recuerda también el sacrificio que hicieron muchos peruanos en defensa de la patria. Veamos. Nos encontramos en el Santuario Patriótico Reducto número 2. Tenemos la entrevista y vamos a conversar con el director del Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres. Se trata del señor Rafael Moreno Alcázar. Señor Rafael, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días, Paloma. A nombre del alcalde de Miraflores, doctor Luis Molina Arles, te doy la más cordial bienvenida al Santuario Patriótico Reducto número 2, donde se encuentra ubicado el Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres. Me gustaría que nos acompañaras para que conozcas el museo por dentro. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a ir más adelante entonces al interior. Sin embargo, nos gustaría que usted nos comente qué son los reductos. Mira, los reductos son una serie de 10 emplazamientos que conformaron la última defensa ante el invasor chileno para proteger y preservar la ciudad de Lima. Los reductos estuvieron emplazados desde lo que es el malecón de Miraflores hasta más allá de Monterrico, hasta el distrito de Ate. Cada reducto tenía una distancia entre reducto y reducto de 1 kilómetro a 1,5 kilómetros de distancia. Estamos ubicados en el reducto número 2, donde la mayoría de los combatientes o defensores eran íntegramente civiles, personal civil que no tenían ninguna formación militar, que fueron convocados por el presidente Pierola para, como te repito, conformar la última línea de defensa, dado de que el ejército regular había sido vencido 2 días antes de la batalla de Miraflores, el 13 de enero de 1881, en la batalla de San Juan y Chorrillos. Bien, en este reducto, ¿cuántas personas ofrendaron su vida por la patria? Mira, en la batalla de Miraflores, luego de la batalla del Alto de la Alianza que se desarrolló en el sur, fue una de las más cruentas y sangrientas de la guerra. Se calcula que las bajas peruanas estuvieron por alrededor de 4.000 o 4.500 y las bajas chilenas estuvieron alrededor de 2.500 a 3.000 bajas. O sea, fue una batalla donde los peruanos, teniendo al frente a un enemigo que nos superaba en armamento, que nos superaba en número. Sin embargo, esto no fue motivo para que los patriotas peruanos se enfrentaran al ejército invasor y opusieran tenaz resistencia. Efectivamente, y esta es una muestra del valor y del honor que defendieron como peruanos aquellas miles de personas que ofrendaron su vida por nuestro Perú. Hoy tenemos el Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres. Sí, Paloma, y te quiero enseñar el museo. Contamos con 2 salas. Una es la sala Miraflores y la otra es la sala Cáceres, en honor justamente al jefe militar de quien fuera jefe militar del Reducto 1 y del Reducto 2. Perfecto, entonces vamos al interior.
nos encontramos en el interior del Museo de Sitio y la pregunta, señor Rafael, es ¿qué significa este escenario? Esta es la réplica exacta de lo que venía a ser la estación del tren de Miraflores en la época de la batalla de Miraflores. Durante los años 90 se encontraron los planos originales de esta construcción y se tomó la decisión de reconstruirla exactamente como era al momento de la batalla. Aquí te puedo mostrar fotografías de lo que era la estación del tren de Miraflores y también tenemos la maqueta que muestra lo que era la estación del tren. El tren cubría la ruta de Lima, Miraflores y Chorrillos. Bien, ¿hasta qué año estuvo en funcionamiento esa estación de Miraflores? La estación del tren estuvo en funcionamiento prácticamente hasta el mismo día de la batalla de Miraflores, porque las tropas invasoras chilenas, una vez que ingresan a lo que era Miraflores en ese momento, se dirigieron a la estación del tren, la incendiaron, la quemaron y la destruyeron. ¿Podemos visitar más salas? Como no, te voy a invitar a conocer las dos salas que tenemos aquí en el museo, que es la Sala Miraflores y la Sala Cáceres. Perfecto. Paloma, te voy a invitar primero a pasar a la Sala Miraflores, que es un homenaje a aquellos civiles valientes y patriotas que se sumaron al ejército de reserva para hacerle frente al invasor. ¿Qué apreciamos en esta maqueta, Rafael? Mira, Paloma, aquí tenemos la maqueta que describe cómo era el desplazamiento, o mejor dicho, el emplazamiento de la línea defensiva peruana, que consistía en 10 reductos, y cómo venía la ofensiva chilena, que recordemos que 2 días antes había ganado en la batalla de San Juan y de Chorrillos. Entonces los chilenos venían de Chorrillos y de Barranco y los peruanos habíamos establecido esta línea defensiva de reductos, de 10 reductos aproximadamente, donde tenemos el primero que estaba muy pegado al malecón, a la quebrada de Armendáriz. Atrás del reducto número 1 estaba ubicada la batería Alfonso Ugarte, donde estaban los principales cañones, la artillería, que tenía 2 tareas. Por un lado, atacar a la fuerza invasora terrestre chilena y por otro lado, contrarrestar el ataque de los navíos chilenos que se habían posesionado de la bahía, donde aparte de los blindados chilenos y de los buques de guerra, lamentablemente también ya se encontraba formando parte de la escuadra chilena el Huáscar, ya con capitán y con bandera chilena. Acá lo que te puedo mostrar es los diferentes tipos de armas, fusiles, y armamento que tenía la reserva peruana y lo que quedaba del resto del ejército de línea. Al lado derecho de la sala también tenemos 2 armas que eran de origen chileno, que eran los famosos fusiles o rifles Comblain y Gras. Rafael, si hacemos una comparación entre el armamento peruano y el armamento chileno, ¿cómo ubicamos? ¿Cuál es la situación? Mira, la potencia de fuego era totalmente diferente. Los chilenos contaban con una alta potencia de fuego. ¿Por qué? Porque tanto los fusiles Comblain o Gras tenían mayor potencia de tiro, tenían mayor distancia y adicionalmente el ejército chileno hizo algo muy importante, uniformizó la recámara. ¿Qué quiere decir? Que la misma bala le hacía a cualquiera de los 2 tipos de armamento, tanto a los Comblain como a los Gras. Mientras que por el lado peruano había entre 8 y 9 tipos de armas diferentes y cada una de ellas tenía que contar con la bala o munición que le correspondía. Paloma, lo que tenemos aquí yo considero que es la joya de la Sala Miraflores. Es un cuadro del artista peruano Juan Lepiani que grafica lo que ocurrió en el reducto número 3. Este cuadro fue pintado por Lepiani el año de 1891, pocos años después de haber ocurrido la batalla. Lepiani parece que recogió muchos testimonios de algunos de los sobrevivientes y aquí podemos apreciar cómo está, por ejemplo, la figura de Narciso de la Colina, que está dirigido sobre la tapia. ¿Qué estaba haciendo Narciso en este momento? Solicitando la presencia y el apoyo de los demás reductos.
que se unieran al combate, que dieran apoyo a estos valerosos peruanos que estaban haciendo frente a una fuerza enormemente mayor. Rafael, tenemos más salas en este segundo nivel. Cómo no, te voy a pasar a invitar a que conozcamos la Sala Cáceres, que es una sala en homenaje al jefe militar de lo que fue el reducto número 2 y el reducto número 1, en ese momento el coronel Andrés Avelino Cáceres. En esta sala también podemos apreciar un cuadro de Andrés Avelino Cáceres. ¿En qué momento de la historia? Mira, Paloma, este cuadro fue pintado con motivo de cuando el presidente Leguía le otorga el más alto honor o grado militar a Andrés Avelino Cáceres y lo nombra mariscal. Acá tenemos el bastón de mando, el uniforme completo, el kepí napoleónico, pero también te quiero mostrar, Paloma, que tenemos el uniforme original. Este uniforme es especial, no es el uniforme de batalla. No, exactamente. Este es un uniforme de ceremonia con el cual Andrés Avelino Cáceres vistió para justamente ser retratado en ese cuadro que hemos mostrado anteriormente. Tenemos el pantalón original, la polaca. También podemos mostrar todo el correaje del uniforme. Un detalle o un elemento muy importante es la banda presidencial, porque recordemos que Andrés Avelino Cáceres personificó a la nación peruana porque fue elegido presidente del Perú en 2 oportunidades. Mi batallón fue el único de los 4 primeros batallones de reserva que se retiró formado hasta la Plaza de Armas. Allí hice formar poco después de las 8 de la noche. Éramos por todo 70 y tantos hombres. Y un detalle importante, habíamos salvado la bandera. Todavía conservo aquí en mi casa esa reliquia en torno de la cual cayeron tantos valientes. Bien, y de esta manera concluimos el recorrido por el Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres. Rafael, muchísimas gracias por habernos recibido. Encantado, Paloma, y quiero hacer extensiva la invitación para que el público en general venga a visitar el Santuario Patriótico Reducto número 2 y también visite el Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres. Muchas gracias por la visita. Entre otras noticias, Vanessa Castillo del RENIEC nos informa de las principales noticias del ente registral en todo el país. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. A continuación, nuestros titulares. RENIEC y CIS intercambian información para identificar y asegurar a peruanos indocumentados. RENIEC emite actas en inglés y francés para nacimientos, matrimonios y defunciones. Ciudadana de 80 años que se perdió en el Callao fue encontrada gracias al sistema de identificación de RENIEC. La identificación, el otorgar un acta de nacimiento a un niño e incluso a un adulto que no pudo obtenerla y tener un documento nacional de identidad le permite la garantía de ingresar a este seguro para cuidar su vida, o más aún en un momento de pandemia. Estas fueron las palabras de la jefa nacional de RENIEC, Carmen Velarde, durante la firma del convenio con el CIS, que permitirá mejorar el acceso a la identidad y el aseguramiento universal de la salud para más peruanos, sean residentes o no en el país. Una alianza estratégica que ha permitido en una primera etapa reducir la brecha de indocumentación y ampliar la cobertura del CIS en las zonas más olvidadas del Perú, gracias a un trabajo coordinado con los equipos técnicos de ambas entidades. Logramos efectivamente iniciar la documentación de la población indocumentada en las zonas altoandinas y zonas amazónicas. Un trabajo bastante arduo, porque justamente muchas de estas zonas están alejadas. Tenemos también problemas geográficos, en algunos casos también problemas climáticos que dificultan la llegada hacia la población. En este acuerdo, con vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, las instituciones se comprometen a entregar información actualizada semanalmente sobre el proceso de documentación ciudadana con la finalidad de mejorar el alcance de sus servicios. Ciudadanos peruanos que residen o han nacido en un país extranjero
pueden ahora inscribir en línea nacimientos, matrimonios o defunciones, así como solicitar copias certificadas en versiones bilingües como el castellano-francés y el castellano-inglés. El director de Registros Civiles de RENIEC, Luis Besada, indicó que esta iniciativa permitirá ampliar la cobertura de registro civil bilingüe hacia un sector de la población que invertía tiempo en traducir y certificar sus actas. Empezamos a escuchar algunos comentarios de quienes tenían algunos problemas con sus actas registrales cuando las querían utilizar en el extranjero. Las tenían que llevar a traducir, las tenían que apostillar. Este servicio fue implementado en las oficinas registrales de Miraflores, San Borja y Jesús María. Sin embargo, se extenderá progresivamente a nivel nacional. Asimismo, se incluirán otras lenguas extranjeras como el italiano, el portugués, el alemán, entre otras más. Lo que nosotros promovemos es que las actas, cualquiera que sean, sirvan sin mayor barrera para acreditar el hecho vital o el acto modificatorio del estado civil que han registrado. Bajo ese contexto, hemos empezado con el inglés y con el francés. Desesperados se encontraban los familiares de Gregoria, una mujer de 80 años que se extravió en las calles del Callao. No había ningún rastro o elemento que pudiera dar con su paradero. Encontrada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se procedió a que un equipo de RENIEC, con mucha paciencia y cariño, identifique a esta adulta mayor. Hemos recibido una solicitud de atención de la persona NN. Inmediatamente hablamos con el Ministerio de la Mujer, que son nuestros aliados estratégicos para luchar contra la indocumentación. Y bueno, nos dieron la ubicación exacta, la ubicación física de la persona NN. Gracias al sistema AVIS y el minucioso trabajo de los especialistas de RENIEC, se contrastaron las huellas dactilares con las almacenadas por la institución para dar con su identidad. Esa información que brinda esta toma de AVIS es importante para el Ministerio de la Mujer, para que ellos puedan generar o puedan buscar sus vínculos familiares, ¿no? Y pueda retornar esta persona a su domicilio, teniendo en cuenta que ha sido encontrado en situación de calle. Cada vez más son las instituciones que solicitan el servicio de identificación biométrica de RENIEC para reconocer a ciudadanos en condición de NN y así puedan retornar con sus seres queridos. Y Milagros La Rosa del Seguro Integral de Salud nos comparte ahora las principales noticias de dicha entidad en su microinformativo nacional. Veamos. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. Como parte de la transformación digital del sector salud, se ha implementado el formato único de atención FUA electrónico en el Sistema de Información Asistencial Teleatiendo del Ministerio de Salud. Un sistema que brinda atenciones en telemedicina y que ha tomado fuerza durante la pandemia de la COVID-19. Con el FUA electrónico, el registro de la atención es inmediata, menos errores al ser digital, ahorro de recursos y cero papeles. Más detalle en la siguiente nota. Para garantizar una oportuna atención médica a los asegurados de la IAFA-CIS, sobre todo en tiempos de COVID-19, el Sistema de Información Asistencial Teleatiendo del Ministerio de Salud ha integrado a su sistema la plataforma de interoperabilidad SOA-CIS del Seguro Integral de Salud, con el fin de lograr un eficaz puente de comunicación para la transferencia de datos de los asegurados CIS a través del formato único de atención FUA electrónico. El asegurado CIS puede solicitar una atención de telemedicina ingresando a teleatiendo.minsa.gov.p a través de una PC o un celular. Completa sus datos y el motivo de la consulta. En un lapso de 24 a 48 horas será contactado para recibir dicha atención. El profesional de la salud registra la atención y genera el FUA electrónico de inmediato, lo que significa menos errores en el registro de información, ahorro de recursos y cero papeles. Además, el profesional de la salud podrá expedir una receta electrónica y órdenes de apoyo al diagnóstico por imágenes de considerarlo. Con el FUA electrónico se evita la doble digitación en el registro de prestaciones para las instituciones prestadoras de salud, IPRES, pues los profesionales de la salud ya no registrarán los formatos FUA manualmente.
De esta manera se optimizan recursos humanos, se reducen costos operativos y se genera mayor celeridad en el reconocimiento financiero de las IPRES. Para el asegurado significa una mayor satisfacción, pues tiene una rápida atención, menos trámites y el financiamiento de su atención está asegurado. Finalmente, la IAFASIS financia las atenciones de telemedicina, como son teleorientación, telemonitoreo y teleconsulta a través del sistema Teleatiendo. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir todas las medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Listo, vamos con más información. El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con la mesa directiva del Congreso de la República, encabezada por su presidenta María del Carmen Alba, a fin de cumplir una visita protocolar y abordar algunos temas de la agenda país, como estamos viendo en pantalla en este momento. El mandatario llegó caminando a Palacio Legislativo, donde fue recibido por congresistas de Perú Libre. El vicepresidente también, Enrique Wong. Tras una reunión de aproximadamente 45 minutos, el mandatario salió del Parlamento Nacional acompañado de la titular del Legislativo y sin brindar declaraciones a la prensa. Minutos después, la presidenta del Congreso de la República tuiteó a través de su cuenta en esta red social y dijo que junto a los vicepresidentes tuvimos una reunión cordial con el presidente Castillo en la que coincidimos en la preocupación por los temas más importantes que preocupan a la población, como la reactivación económica, salud, educación y lucha contra la corrupción. Como además indicó que el presidente Castillo ha trasladado su preocupación de su bancada para evaluar la reconsideración de la presidencia de la Comisión de Educación, tomando en cuenta la cantidad de profesores que integran la bancada de Perú Libre. Vamos con más noticias. El presidente del Ejecutivo de Salud, Mario Carguapoma, se reunió con los decanos de los colegios profesionales del Perú a fin de establecer una agenda para trabajar temas prioritarios que permitan fortalecer los servicios de salud en beneficio de la población asegurada. El presidente de E-Salud, Mario Carguapoma, recibió respaldo de decanos de colegios profesionales para establecer una agenda y trabajar temas prioritarios en beneficio de la población asegurada. Consecuentemente, ¿no?, han venido hasta esta sede a apoyar, respaldarnos, pero más que respaldarnos a personas es respaldar, ¿no?, al Perú, ¿no?, respaldar a todos los peruanos, a todos los asegurados, y que cada uno de ellos ponen sus buenos oficios para que puedan sumar esfuerzos, ¿no? Los representantes de los distintos colegios profesionales del país expresaron su apoyo y respaldo a toda acción que emprenda la nueva gestión que ahora dirige el Seguro Social para mejorar los servicios de salud esencial en esta época de pandemia. El resultado de esta reunión es que hemos programado una agenda ya en la que vamos a ir trabajando, ¿no?, ya cuestiones ya directas, específicas, con cada grupo de sectores en tema de salud, en tema de administración, en tema de gestión pública en salud y en lo que es la parte de estadística, ¿no?, que es lo más importante para tener la data y sobre esa data avanzar, ¿no? Previamente, el titular de salud y los decanos de los colegios profesionales se reunieron con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno, cita en la que se articuló acciones conjuntas que beneficien a todos los peruanos asegurados. Hoy en Chile se inició la administración de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en los mayores de 86 años. Ellos recibirán una inyección adicional de AstraZeneca. Nuestro corresponsal de dicho país nos tiene más información. Adelante, Pepe Salinas. Gracias por el pase. Desde Santiago de Chile, informa Pepe Salinas para el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Chile se convirtió en el primer país sudamericano en aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno chileno inició un nuevo proceso de inmunización que se concentra en una primera etapa en los mayores de 55 años. De esta manera, este miércoles, con la tercera dosis, Chile ha iniciado el plan de refuerzo enfocado en una primera etapa en los cerca de los 2 millones de mayores de 55 años vacunados ya 2 veces con la vacuna china CoronaVac.
Lo hace a 6 meses de haber iniciado el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 en febrero pasado y cuando un 82,44% de la población objetivo ha completado ya su esquema de vacunación, en buena medida con la fórmula del laboratorio Sinovac. El gobierno chileno tomó la decisión luego de que se detectó que esta vacuna sigue demostrando importantes signos de efectividad en los casos de hospitalización, ingreso a UCI y muerte, pero disminuyó de un 67 a un 58,49% su eficacia para prevenir la enfermedad sintomática, según un estudio difundido la semana pasada por el Ministerio de Salud que incluyó a millones de personas. Con este proceso de refuerzo, Chile se convierte en el primer país de Sudamérica en iniciar la tercera dosis de vacunación contra el COVID-19, ya que Uruguay, otro país donde se aprobó la medida, asignó horas a la población a partir de la próxima semana. En el resto de Latinoamérica, República Dominicana inició en julio la inoculación con el tercer pinchazo. Desde Santiago de Chile informó Pepe Salinas para el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, estudios. Amigos, no hay tiempo para más. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, por la señal de nuestros 22 canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de Pucusán. Feliz.